cuando la esposa habla. Dice Génesis capítulo 5, versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Todos sabemos que en cuanto a crear, ya el varón y la hembra fue lo último que el Señor hizo antes de crear el séptimo día, el día de reposo. Pero aquí dice que varón y hembra los creó, o sea, creó ambos sexos. Por la narrativa de Génesis 2 y 3, el varón fue primero y luego creó la hembra. Pero luego, cuando decimos luego, eso es un luego en cuanto a tiempos pero muy cortico. Tanto que en este texto dice varón y hembra los creó. Y me llama la atención que luego de crearlos dice que los bendijo. Y luego les asignó un nombre, los llamó Adán. La traducción de la expresión en hebreo, la traducción llamada Adán de la expresión en hebreo, significa hombre. Pero comienza diciendo el texto, varón y hembra. Y el propósito de Dios al darles un nombre era ratificar que eran una unidad, que se comportaran como una unidad, que se consultaran, que se pusieran de acuerdo, que Él quería que la unidad que había entre el Padre, o que hay entre el Padre y Él, se reflejara también en el hogar, en el matrimonio, entre el varón y la hembra. Él quería que cuando dijera Adán, cuando llamara, vinieran los dos. De esa manera el Señor le pareció que debía haber una equidad. Dice el texto, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. El nombre de Eva es un nombre posterior al pecado, a la entrada del pecado. Hasta antes del pecado, sencillamente era el varón y la hembra, ambos Adán. Y el Señor le dio facultades mentales, físicas, sensoriales, muy similares. Pero también hizo diferencias fisiológicas en su fisionomía y también psicomotoras. El caso es que cuando el Señor les colocó un nombre único a los dos, era para ratificar el deseo que tenía el Señor de que fueran una sola carne. Ustedes saben la triste historia del varón abstraído en sus ocupaciones. No se percató de que su esposa se había apartado de él y pronto se vio en el único lugar del Edén que no ofrecía seguridad. Todos sabemos la historia, que no la vamos a recordar ahora o no la vamos a narrar. Pero cuando la mujer después de la caída, cuando la hembra después de la caída regresó, venía con un propósito y no era exactamente el propósito de Dios. Primero había violado, ¿cierto?, el mandato divino, y serán una sola carne. No se separen, para todo anden juntos, consúltense, pónganse de acuerdo. De modo que lo que hizo la mujer fue inconsulto, fue contrariar el mandato divino. Y una vez que ella cayó, y cayó porque dejó de oír la voz de Dios para escuchar la voz del enemigo. Y una vez que ella cayó, cuando ella regresa a encontrarse con su esposo, ya el propósito que ella traía en mente era totalmente distinto. Ya no eran los propósitos de Dios, eran contrarios a la voluntad de Dios.
el varón tuvo que haberse dado cuenta que su esposa ya había caído. Y se tuvo que haber dado cuenta porque inmediatamente que la mujer cayó, sus vestidos de luz que le rodeaban, sus vestidos de santidad desaparecieron, mientras que el varón los mantenía. Debió formarse en la mente del varón tremendo dilema. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y luego viene una forma muy, pero extremadamente resumida. Dice, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Extremadamente resumido. Yo tengo tantas preguntas para hacerle a mi amante Salvador en la eternidad. Y una de ellas es eso, que me recree ese momento. Muy, muy resumido. Es una de las razones por qué alabamos al Señor, porque por medio del espíritu de profecía conocemos, ampliamos muchos detalles que aquí son muy resumidos en la Biblia. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Lo que a continuación sigue es un modelo de juicio. Cuando Dios les busca, cuando Dios los inquiere, cuando Dios les pregunta, el que todo lo sabe, quería saber, ¿verdad?, cuáles eran las respuestas del hombre, cuáles eran las respuestas de la mujer. Y dice el versículo 8, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Es interesante, ¿no? Miren ese detalle, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Miren este escondite. El versículo 10 dice, el versículo 9 dice, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Interesante cómo comienza, ¿verdad?, este encuentro de ese día de Dios con los dos seres humanos creados. ¿Dónde estás tú? Y él, no cabe duda, asignación de género masculino. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, si nosotros vemos de la actitud de la pareja, primero, esconderse. Una reacción nueva. Esconderse de la presencia de Dios. Pero ya habían perdido su condición de santidad. Y su condición de gozo en la presencia de Dios. Y la segunda es el miedo, una de lo novedoso que apareció y de lo que habían aprendido al transgredir. Pero es interesante, el Señor sigue preguntando, pero luego el hombre quiere justificarse diciendo, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y quiero llamar la atención. Vamos al versículo 17, que es el motivo del título. Y al hombre dijo, por cuanto has obedecido a la voz de tu mujer, y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él. Y aquí viene una sentencia terrible. Maldita será la tierra por tu causa, y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y sigue haciendo espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo te convertirás. Y aquí viene donde yo digo que el nombre de la mujer, el que conocemos todo como Eva, fue después del pecado, porque dice, y llamó a Adán, ahí sí especifica el género, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva,
por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Pero me quiero referir al versículo 17, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Y ahí viene una serie de consecuencias. Y yo me preguntaba, cuando comencé yo hace muchos años, me hacía esta pregunta: ¿es malo escuchar la voz de la esposa? Pareciera que la respuesta sería sí. Si la Biblia terminara aquí, entonces estaría correcta la apreciación. Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿qué hubiera pasado si el varón hubiera dejado de escuchar la voz de su mujer? O sea, hubiera dejado de escuchar la voz de Satanás en la persona. ¿Qué hubiera pasado? Y se hubiera mantenido inmaculado, puro, y no hubiese comido del árbol, del fruto del árbol prohibido. ¿Qué hubiese pasado? Sin embargo, nosotros sabemos que Adán no fue engañado. Adán transgredió deliberadamente. Sin embargo, nosotros sabemos que prefirió correr la misma suerte de su esposa. Pero el texto dice: por cuanto obedeciste la voz de tu esposa. Y comencé a investigar en la palabra de Dios otros casos en donde el varón, en donde el sacerdote, en donde al quien se le dio la primacía del hogar, del matrimonio, otros casos en que sucedió lo contrario. Llegó la desgracia, llegó el mal momento, llegó la condenación, llegó la tragedia, por no escuchar la voz del esposo. De manera rápida voy a referir cuando la dirigencia, el concilio, los gobernantes de la dirigencia judía, religiosa y civil, después de sentenciar a Jesús durante un juicio amañado nocturno, lo llevaron al donde Pilato, con el único propósito de conseguir el concurso del Estado para cumplir, ¿verdad?, con el deseo de darle muerte al Señor Jesús. Y en ese juicio de madrugada, en ese diálogo que estuvo Pilato con Jesús, ahondando y tratando de ver una justificación para la condenación que se pedía para él, 3 veces relata el evangelio, el evangelista Juan, 3 veces lo declaró inocente. Sin embargo, Pilato hizo todo lo posible por soltar a Jesús, por no condenarle. Pero el enemigo había tomado a todo el pueblo, a todos los que estaban allí en el pretorio, y había un odio acérrimo, acerbado contra Jesús. ¿Quién sabe cuántos de los que estaban allí gritando crucifícale, crucifícale, habían recibido algún beneficio de la mano y del poder de Dios? ¿Cuántos de allí comieron pan que Él les dio? ¿Cuántos fueron sanados y curados de enfermedades? Y el relato dice Juan que su esposa, que por la tradición y escritos no canónicos, se llamaba Claudia. Dice el relato que hubo un momento en la madrugada en que su esposa se levantó, se asomó y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, y para no interrumpirle escribió una notica y se la mandó con uno de los guardas de palacio: no tengas nada que ver con este justo, porque por causa de él he padecido mucho esta noche. Pilato recibió de parte de Jesús la seguridad que estaba delante del Rey del universo. Su porte de rey, su sobriedad, al no responder improperios, insultos,
a no levantar un dedo en contra, ni para defenderse y mucho menos para responder a las agresiones, puñetazos, al escarnio público al cual fue sometido. El Señor quiso llegar a Pilato de muchas maneras y ahora utiliza a su esposa. No tengas nada que ver con este justo, porque a causa de él he padecido mucho esta noche. El Espíritu Santo inquietó durante esa madrugada a la mujer de Pilato, y ella se tuvo que haber despertado en medio de una zozobra, en medio de una atribulada. El Espíritu Santo le tuvo que haber revelado que estaban juzgando a un justo, y sin que estuviera muy empapada del testimonio de Jesús durante 3 años y medio, por ser la esposa del gobernador, habría tenido que escuchar algo de su fama extendida. Pero esa revelación de esa noche, de que estaban juzgando a un justo. ¿Cuántas veces la esposa se dio vueltas en la cama para un lado y por otro? ¿Cuántas veces la sobrecogió, ¿cierto?, las imágenes de un juicio injusto, y a lo que querían exponer, a lo que estaba expuesto ese justo, y quiso influir y le mandó aquella notica: no tengas nada que ver con este justo, porque a causa de él he sufrido mucho, he padecido mucho. Y cuando Pilato leyó esa notica, confirmó sus sospechas, que a quien habían colocado allí frente a él no tenía delito alguno, no se halló culpabilidad alguna. ¿Cuánto me hubiera gustado que Pilato hubiera escuchado la voz de su esposa? Si hubo alguien que tuvo oportunidades, las mejores, de ser salvo, fue Pilato. Si hubo alguien que desperdició la mejor de las oportunidades para ser digno ante el cielo, fue Pilato. De su media naranja recibió la recomendación: no tengas nada que ver con este justo. Lastimosamente, Pilato comparó lo que podía perder al soltar a Jesús, sus comodidades, su cargo, su posición, el confort de la vida. Y Pilato dejó de escuchar la voz de Dios a través de su esposa. Dejó de escuchar la voz de Dios a través de su conciencia, que le señalaba que aquel hombre no era digno, no había cometido ningún delito. La Biblia registra de otros ejemplos y otros casos en que muchas veces la voz de la mujer era la voz de Dios, pero también muchas veces en que la voz de la mujer era la voz de Satanás. ¿Es malo escuchar a la esposa? Es una pregunta que yo me he hecho, y he llegado a una conclusión bíblica: que los principios divinos colocados en su santa palabra, como la voluntad de Dios, no son negociables. Así sea que la propuesta provenga de la esposa. No puede estar nada ni nadie por encima de la voluntad de Dios. La palabra de Dios es clara: el que ama más a padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, más que a mí, no es digno de mí. No se trata de ratificar o de tomar o de expresar una línea de pensamiento inalterable, radical,
de escuchar todo lo que dice la esposa. Y no solamente escuchar, sino seguir lo que esa expresión representa. Ni tampoco dejar de escucarla. Examinarlo todo y someterlo, ¿cierto?, a juicio, si está conforme a un principio divino. Dice la palabra de Dios: si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera. Es preferible que entres al reino de los cielos, al reino de los cielos, ¿verdad?, tuerto, como decimos. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Es preferible que entre al reino de los cielos manco. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En mi experiencia personal he vivido esto que estoy predicando. Y una vez sentí que Dios me dijo: ¿quién te dijo que la salvación es por matrimonio, por pareja o por familia? Camina conmigo. Recuerden, los principios de Dios establecidos en su palabra no son negociables. ¿Cuánto anhelamos que los nuestros, partiendo de la parte más cercana a la familia, la esposa o el esposo, cuánto anhelamos que también sean salvos? ¿Cuánto anhelamos? Pero si a esas personas tan allegadas, tan íntimas, son resistentes a la salvación y han de ser tropiezo para la salvación nuestra, no estamos obligados a seguirla. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La complacencia irracional es pecado. Por complacer irracionalmente, ¿verdad?, o autocomplacerse, el varón fue desechado de parte de Dios y tuvo la separación de Dios. Aunque luego, por misericordia y por confesión y arrepentimiento, tuvo su segunda oportunidad que aprovechó. Pero ningún interés humano puede estar por encima que el interés divino. Dios te conoce, querida hermana, querido hermano. Sabe cuáles son tus anhelos. Pero ni siquiera el matrimonio y el amor por la esposa o por el esposo, ni por la madre ni por el padre, están por encima del amor divino. Para que consideren y para que mediten. Recuerden, la complacencia irracional es pecado. Y cuando hablo de irracional me refiero a la razón de Dios. O sea, quien complazca contra la razón de Dios está pecando. Y la razón de Dios está expresada en sus principios en la palabra.